Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta masterclass sobre tasas municipales. La disertación de hoy la va a dar el doctor Cristian Altavilla, quien es profesor titular de Derecho Político y Derecho Público Provincial de la Universidad Nacional de Córdoba, además titular de Derecho Constitucional de la Universidad Siglo XXI y doctor y postdoctor por la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy va a analizar el fallo recurso de hecho deducido por la actora en la causa Refinería del Norte Sociedad Anónima contra Municipalidad de la Banda del Río Sarí sobre inconstitucionalidad. Esta masterclass se inscribe en el marco del curso sobre tasas municipales que está dictando también la Fundación Atenea, cuyo comienzo es el 14 de agosto y si desean más información se pueden contactar por los medios de Atenea, ya sea por correo electrónico o por el WhatsApp que les vamos a dejar en el chat. Le cedo la palabra al doctor Altovich. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a esta clase que hemos hecho, que hemos organizado en el marco, como bien dijo Gabriel, de este curso de tasas que hemos organizado y que hemos ofrecido. Es un curso, no sé si les ha llegado la información, es un curso de 4 módulos donde vamos a ir viendo los aspectos claves para la validez de la tasa, ¿no? Es sabido que la Corte Suprema en los últimos años, podríamos decir en las últimas décadas, ha fijado una línea jurisprudencial muy estricta con respecto a los elementos esenciales de la tasa. Y hemos tenido muchos fallos importantes en los que la Corte tiró por tierra estos intentos de los municipios de crear nuevos recursos, de crear nuevos tributos, a veces llamados tasas, a veces llamados impuestos o a veces llamados genéricamente tributo, ¿no? O a veces incluso en algunos casos contribuciones, ¿no? Estas denominaciones diferentes que se le da a la tasa, bueno, que en definitiva son tasas o impuestos encubiertos, de ver de alguna manera esa intención o esa necesidad del legislador local de tratar de escabullirse de, de las pesadas limitaciones que la coordinación fiscal intergubernamental nación-provincias le hace empezar sobre el gobierno municipal. A ello sumarle, ¿no es cierto?, el hecho de que los municipios tienen a cargo un número muy importante de competencias eh, que son a su vez también costosas y además también en su relación directa con el vecino, podríamos decir casi de cara a cara, el municipio es la primera instancia de reclamación por parte del ciudadano. Entonces es el municipio el que más fuertemente obligado se ve a dar respuesta a esta necesidad. Por eso es que tiene esta necesidad de generar recursos. Y de alguna manera como le digo yo, estas galimatías o estos enrevedados de los conceptos, de las denominaciones que se utilizan, es porque de alguna manera se está intentando, ¿no es cierto?, como sobreponerse a esos fuertes límites que fija la coordinación intergubernamental en materia fiscal. Entonces, por eso es que, como es un tema recurrente, de hecho, prácticamente los últimos 40 años en Argentina se viene discutiendo la cuestión de la tasa como una problemática de, del, de la, del sistema fiscal argentino. Y si bien, en mi opinión, por supuesto que primero habría que corregir muchísimas otras cosas antes de ir directamente a los municipios, como por ejemplo la presión fiscal que ejerce el gobierno nacional, que tiene el 80% de la recaudación tributaria está en manos del gobierno federal. Sí creo que también es importante que los municipios puedan tener en claro cuáles son los límites de su capacidad contributiva, esto nos guste o no nos guste, cómo está establecido ese límite, porque cuando se pasa ese límite, después el municipio paga ciertas consecuencias que a veces es peor que ese intento de generar nuevos recursos. Pero además también conociendo cuáles son esos límites fijados por la coordinación intergubernamental, también le queda claro al legislador local hacia dónde puede generar nuevas
fuentes de ingresos o hacia dónde puede hacer recaer su potestad de impositiva sobre nuevas fuentes de recaudación sin necesidad de que estos tributos sean declarados inconstitucionales al largo plazo. Y en el peor de los casos, después les tengan que afrontar una acción de repetición, ¿no es cierto?, por parte de los contribuyentes. Entonces, un poco la idea de este curso apunta a eso, ¿no? Un curso sobre tasas municipales, los aspectos jurídicos clave para su validez. Son 4 módulos donde vamos a analizar el concepto y la naturaleza jurídica de la tasa, los principios constitucionales y legales aplicables a las tasas. En el módulo 3 vamos a ver la contraprestación y el servicio efectivo en la jurisprudencia de la Corte, que este es el punto clave, lo vamos a ver ahora en la disertación, y también finalmente la determinación del hecho imponible y la base imponible por parte de los gobiernos locales. Habíamos tomado, bueno, un caso de referencia, que es el caso que mencionaba Gabriel al inicio, del famoso TEM, el famoso tributo económico municipal, que estableció la Municipalidad de la Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán, y que es un recurso que se ha expandido, se ha utilizado mucho, lo utilizan mucho distintos gobiernos municipales en la provincia de Tucumán. El problema que se generaba con este tributo es que estaba agravando eh, la, los combustibles líquidos y gaseosos. Ahí es donde reside, digamos, el problema central de este caso. Entonces, como dijimos al principio, la Corte emite el fallo recurso de hecho deducido por el actor en la causa Refinería del Norte contra Municipalidad de la Banda del Río Salí sobre inconstitucionalidad, la sentencia del 25 de junio pasado, donde, bueno, tras una serie de considerandos, la Corte finalmente declara la inconstitucionalidad de este tributo. Se podría decir de alguna manera que es la crónica de una muerte anunciada por parte de este tributo económico municipal. Este fallo tiene múltiples implicancias para la autonomía tributaria municipal y yo lo veo desde dos perspectivas, tanto por lo que dice como por lo que no dice la Corte o por lo que omite decir la Corte Federal. Este tributo está regulado por el Código Tributario Municipal, ¿no es cierto? Y establece en su artículo 137 que se crea el tributo económico municipal para el cumplimiento de los fines propios del municipio que tiendan al bien común y bienestar general de la población, ¿sí? De acuerdo, bueno, a los principios consagrados, etc. Establece que será grabado con un tributo el ejercicio de las actividades comerciales, industriales, de servicios y cualquier otra a título oneroso, siempre que quienes la desarrollen posean local establecido o fuente de renta en la jurisdicción del municipio. Acá una nota, ¿no? Se ha tomado nota de el fallo laboratorio RAFO, ¿no es cierto?, por parte de la Corte. O sea que por ahí, digamos, en eso ha cumplido con la cuestión del asentamiento en la jurisdicción. Y el artículo 147, cuando habla de la base imponible, en el inciso 1.1, dice que este tributo, fíjense que utiliza la palabra tributo, va a recaer sobre la comercialización de combustibles líquidos y gaseosos. Entonces, el problema de fondo que se presenta no es si el tributo, no importa si es una tasa o un impuesto en este momento, o si es un impuesto, o si se superpone con un impuesto provincial, sino que el kit de la cuestión acá es si se opone a las leyes convenio 23548, la ley de coparticipación, la ley troncal de coparticipación vigente 23548, o con el régimen especial, también ley convenio, de la ley 23.966. Por un lado, el artículo 9, inciso B de la ley 23.548, del régimen de coparticipación, prohíbe a las provincias que se adhieran a este régimen y a través de ellas los municipios a establecer impuestos análogos a los coparticipados, ¿no? Por ejemplo, en este caso puntual, estaríamos hablando del impuesto sobre los combustibles líquidos.
Por su parte, el artículo 20 de la ley 23966 establece que las provincias que adhieran al régimen de la ley pueden gravar con el impuesto a los ingresos brutos las etapas de industrialización y expendio al público de combustibles líquidos y gas natural, pero con una tasa global que no puede exceder el 3,5%, ¿no? Entonces, acá este segundo punto es clave, porque hay una autorización, entre comillas, a través de esta ley convenio de la 23966, de gravar, es decir, que hay una pequeña superposición permitida por esta ley convenio, pero hasta un tope máximo de 3,5%. Después, no dice si quien lo graba es la provincia o los municipios. De hecho, puede ser la provincia, puede ser el municipio o puede ser ambos. Y esto lo traigo a colación porque es importante para las conclusiones finales. Entonces, en relación a este tributo económico municipal, tal como está redactado, tal como está creado y tal como ha sido presentado ante la Corte Suprema, caben dos opciones. Si consideramos al tributo económico municipal análogo al impuesto a los ingresos brutos provincial, y como la provincia ya le cobra a la actora ese 3% tope, se estaría incumpliendo con el compromiso asumido por la Ley Convenio 23966, en los artículos 20 a 22. En cambio, si por el contrario se considera al TEM como un tributo diferente a ingresos brutos, será necesario determinar entonces si se adecúa o no a la prohibición de analogía del artículo 9 que acabamos de leer, al gravar una materia que ya está, una materia imponible sujeta al impuesto sobre los combustibles líquidos. Es decir, que en ese aspecto habría una analogía con el impuesto sobre los combustibles líquidos, ¿no? Recordemos que la ley 23.548 prohíbe la superposición. Esta, lo hemos explicado en otras capacitaciones. La superposición impositiva no es inconstitucional, pero sí es contraria al derecho intrafederal. Es decir, que la invalidez de impuestos que se superponen no viene de la prohibición de la Constitución, ¿sí? Recordemos el viejo precedente Sociedad Anónima Mataldi de la Corte Suprema, sino que viene de estas disposiciones que emanan del derecho intrafederal. La Corte Suprema de Tucumán había declarado la validez del tributo municipal, sosteniendo que los municipios no estaban alcanzados por los convenios celebrados por la provincia, es decir, declara la validez, declara que el TEM es un recurso válido, que es establecido por el municipio en su carácter de ente autónomo, y que además también no está alcanzado, los municipios de la provincia de Tucumán no estarían alcanzados por los convenios celebrados por la provincia y la nación en materia tributaria, y que además también sostuvo la Corte Suprema de Tucumán, que la parte actora no había probado que el tributo municipal era confiscatorio, aún existiendo doble imposición. Si reconoce que la doble imposición es válida, pero le achaca a la parte actora el no haber comprobado si ese impuesto era confiscatorio o no, lo cual se sale un poco de la línea porque en realidad son cosas que no tienen nada que ver. La confiscatoriedad y la doble imposición son dos cosas que van por carriles separados. Y esto lo utiliza la Corte cuando, en definitiva, termina por dar por tierra la sentencia de la Corte Suprema de Tucumán, pues entiende que es una corte, es una sentencia arbitraria, que no responde a los planteos de la actora y que trae a colación argumentaciones contradictorias en sí misma. Una de las primeras cuestiones que al leer este fallo nos surge es la importancia del derecho interfederal y su prelación jerárquica en la pirámide normativa del sistema jurídico federal argentino. En este pronunciamiento, la Corte Federal trae a colación nuevamente la importancia de esto que llamamos el derecho intrafederal, ¿no? Llamamos el derecho intrafederal la parte del derecho público federal que se compone del conjunto de acuerdos y pactos firmados por los sujetos federales. Este término, derecho intrafederal, fue creado por la Corte Suprema, fue utilizado por primera vez en la causa Chevalier contra Provincia de Buenos Aires en 1991, y más adelante va a decir que estos acuerdos va a decir que estos acuerdos interjurisdiccionales, es decir,
acuerdos celebrados entre las distintas jurisdicciones provinciales, entre provincias o entre provincias y gobierno nacional, constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, ¿sí? Inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unen en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del Estado Nacional y de las provincias. Estos pactos generan derechos y obligaciones para las partes firmantes, nación y provincias, así como derechos subjetivos para los habitantes o contribuyentes. Así, por ejemplo, siempre damos este ejemplo, ¿no? Cuando la ley de coparticipación establece la prohibición de analogía a una provincia o un municipio, eso me genera a mí, como contribuyente, un derecho subjetivo. El hecho de que a mí, por ejemplo, la provincia de Tucumán o la provincia de Córdoba o la provincia de Mendoza no me puede cobrar un IVA provincial, porque el IVA ya está establecido por el gobierno federal y forma parte del régimen de coparticipación. Por tanto, la provincia, al haberse adherido a la ley 23.548, está obligándose a no establecer un impuesto análogo al IVA. Eso, para mí, como contribuyente, es un derecho. Estos convenios interjurisdiccionales no tienen un reconocimiento expreso en la Constitución, pero encontramos que ya en el texto constitucional de 1853 mencionan los tratados interprovinciales en el artículo 125 y en el artículo 75, inciso 2, incorporado con la reforma de 1994, se menciona la ley convenio como una especie particular del género de los convenios para la creación del régimen de coparticipación federal de impuestos, ¿no? Por lo que de alguna manera podemos ver que el constituyente, tanto el de 1853 como el de 1994, les ha dado un reconocimiento implícito a estos acuerdos interjurisdiccionales. Por su especial naturaleza jurídica, estos convenios tienen una jerarquía superior en la pirámide normativa, por encima de las leyes nacionales y justo por debajo de los tratados internacionales. Por tanto, no pueden ser modificados unilateralmente ni reglamentados y van a regir para ellos, de manera análoga, los principios y reglas de los tratados internacionales. La Corte Suprema de la provincia de Tucumán había dictaminado que la extensión de las facultades tributarias autónomas reconocidas a los municipios de la provincia no dependían de los convenios celebrados entre la provincia y la nación a los fines de establecer la masa coparticipable en materia del impuesto sobre los combustibles líquidos o los criterios de distribución de estas, sino que nace de la propia Constitución provincial, la que consagró la autonomía de los municipios tucumanos junto con una habilitación expresa para crear tributos, ¿no? Entre comillas, tributos. Y más adelante sostuvo que la extensión de las facultades tributarias del municipio es una materia que debe ser definida por la provincia a través de su propia constitución y no por el Congreso Nacional mediante una norma destinada a regular la distribución del producido de un impuesto nacional específico, como es en este caso el impuesto a los combustibles líquidos, del cual no participan los entes municipales. Bueno, esta afirmación implica, por un lado, por parte del Tribunal Provincial un desconocimiento de la naturaleza de los acuerdos interjurisdiccionales, como así también de la naturaleza de los sujetos federales, porque basta recordar que los municipios no son sujetos plenos de la federación, por lo tanto, los municipios no participan en estos convenios interjurisdiccionales nación-provincia, sino que su representación en el sistema federal se perfecciona a través de las provincias. Y que, por otro lado, también estos acuerdos interjurisdiccionales tienen un rango superior a las leyes nacionales y a las leyes provinciales, por supuesto. Entonces, por tanto, sí obligan a los municipios. Y no tiene nada que ver en relación con la autonomía municipal, porque acá estamos hablando no no estamos discutiendo acá de si los municipios son o no autónomos o si los municipios tienen o no autonomía económico-financiera, sino que estamos hablando de la capacidad impositiva de los entes de gobierno. Son cosas distintas y que siempre solemos distinguir cuando damos clases sobre estos temas, sobre el federalismo fiscal. Lo que es, por un lado, la potestad impositiva del Estado, ¿no es cierto? Que siguiendo la postura de Giuliani von Rouge, ¿no es cierto? Sostenemos que los tres niveles de gobierno tienen potestad tributaria originaria, por un lado, pero por otro lado está la competencia tributaria, es decir, la facultad de crear determinados impuestos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a
la distribución de competencias en materia impositiva que realiza la Constitución Nacional, los convenios o tratados interjurisdiccionales y también la Constitución Provincial en relación con los municipios. En cuanto a la naturaleza jurídica del tributo en cuestión, bueno, acá nos encontramos con una cuestión terminológica que no es mera cuestión semántica, ¿sí? La Corte ha dicho que es fundamental denominar a los tributos por su nombre específico, por ello es importante darle el nombre que deben tener, tasas, impuestos o contribuciones, y que en consecuencia esta distinción no es meramente académica, sino que tiene importantes consecuencias prácticas. Así ha dicho la Corte que la distinción entre especies tributarias no es meramente académica, pues desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno. La diferencia o no del desarrollo de una actividad estatal, esta es la clave, que atañe al obligado, esto lo estableció el laboratorio Raffo, es la diferencia clave para distinguir el impuesto de la tasa y es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias, como va a sostener en un fallo reciente, el fallo Gasnor del 2021. De hecho, el legislador local introduce en la definición del tributo, como leímos al principio, una finalidad cuando dice para el cumplimiento de los fines propios del municipio que tiendan al bien común y al bienestar general de la población. Sobre este punto cabe agregar que si el tributo, si el TEM es un impuesto, acá no vale, ya con esto acabamos de decir, queremos decir que no vale definir a un recurso como tributo. No es válido. Tiene que ser o un impuesto o una tasa o una contribución, si estamos hablando de recursos tributarios. ¿Sí? Entonces, o lo consideramos un impuesto o lo consideramos una tasa. Esto ya lo dijo la Corte en Laboratorios Raffo, donde no solo el Tribunal Superior había dicho que era indistinta la denominación, sino que también el propio tributo podía obrar como un impuesto, como una tasa, según la actividad del contribuyente. Si la Corte fue tajante en ese punto. La Corte va a decir, no, el tributo es o un impuesto o una tasa y va a ser siempre una sola cosa. Entonces, si el tributo económico municipal es un impuesto, no necesita agregar ningún servicio, ni actividad, ni finalidad, pues la doctrina, la jurisprudencia, es conteste en definir al impuesto como un tributo no vinculado, esto es, que no está vinculado con ninguna actividad específica del Estado, por tanto, el Estado no tiene por qué establecer, por ejemplo, cuando crea el IVA o cuando crea ganancias o el impuesto al automotor, una finalidad, porque se sobreentiende que el impuesto va a parar a las arcas del Estado para que después, a través de la ley de presupuesto, esto pueda definir en qué se va a gastar. Por otro lado, si el tributo, el TEM, fuera una tasa, la introducción de la expresión para el cumplimiento de los fines propios del municipio, y además cuando dice que tiendan al bien común y al bienestar general de la población, nos está generando un problema importante a la hora de determinar si verdaderamente se trata de una tasa. Acá la Corte ha dicho al respecto que al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio o algo no menos individualizado, bien o acto del contribuyente, en el famoso caso de Banco de la Nación contra Municipalidad de San Rafael de la década del 50. Entonces, el servicio concreto, efectivo e individualizado, este servicio concreto, efectivo e individualizado debe ser además definido con precisión y en términos exactos. ¿Sí? En esto la Corte ha sido muy exigente. ¿No? El servicio tiene que ser efectivo e individualizado y tiene que estar definido con precisión y en términos exactos. ¿No? Por ejemplo, la Corte ha definido, ¿sí? la tasa, por ejemplo, en el famoso fallo frigorífico de compañía Swift de La Plata de 1961, dijo que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de este por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en miras el interés general. Esto significa que
como todo tributo, es creado de forma unilateral por el Estado, no está consensuado con los contribuyentes de si va a crear o no una tasa. En consecuencia, no resulta válido el tributo tasa cuando el servicio que le da sustento está descrito en términos amplios, laxos, cuando se utiliza una fórmula de enorme laxitud describiendo la actividad grabada por defecto y de modo residual, o por ejemplo, cuando se establece cualquier otro servicio no retributivo por un tributo especial, como lo estableció en Gasnor, o cuando se la define de modo genérico e indefinido, como lo sostuvo más recientemente en el fallo Cantalupi en relación a la ecotasa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, otro caso donde la Corte declara la inconstitucionalidad de una tasa porque justamente el servicio está definido, o sea, la clave en ese caso es la definición del servicio en términos laxos que hacen caer a la tasa como tributo. Entonces, en este punto, el TEN se identifica, por ejemplo, con la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicio establecida por la Municipal de Córdoba y declarada inconstitucional, en el ya conocido Laboratorios RAF. También en este punto es necesario decir que no corresponde traer a colación la distinción entre servicios uti singuli y uti universi, ya que, como sostuvo en su voto propio el ministro Belucio, en el fallo Compañía Química del 89, una tasa resulta irrazonable si se la considera retributiva de un servicio público uti universi, toda vez que carga sobre aquellos contribuyentes que realizan actividades comerciales, industriales o de servicios, la supuesta manutención de servicios públicos indiscriminados que beneficiarían a toda la comunidad, consagrando de esta manera una iniquidad manifiesta. Es decir, lesiona el principio de igualdad hacer pesar sobre una determinada categoría de contribuyentes el sostenimiento de servicios que favorecen a la comunidad toda. Por otro lado, hay un punto clave, antes de terminar, de llegar a las conclusiones, que esto me parece tal vez la parte más importante de este fallo, que es que, como decíamos al principio, la doble imposición no es inconstitucional. Y en este caso decimos, la doble imposición local, es decir, provincia-municipios, no es inconstitucional. Entonces, una cuestión que en este fallo queda clara, tanto de la Corte Federal como de la Corte Provincial, es que la superposición del tributo municipal con el impuesto provincial a los ingresos brutos no es inconstitucional. ¿Sí? Es que, de hecho, a la Corte ni siquiera le interesa si es una tasa o un impuesto, pues asimismo lo ha dicho en el fallo, sino que lo que le interesa es dilucidar si el tributo está conforme con la normativa interfederal. La Corte dice en este fallo de Refinerías del Norte que la diferente denominación entre tasa o tributo que surge de la reforma constitucional provincial de 1990 y señalada por la Corte de la provincia de Tucumán resulta irrelevante para dilucidar la causa, ya que aún reconociendo que el TEN fuera un impuesto municipal, como se sugiere, correspondía evaluar si las ordenanzas confrontan o son armónicas con los artículos 9, inciso B, de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y 22 de la 23966. Bien, en este punto lo que nos interesa es que ambos tribunales, el federal y el provincial, dejaron a salvo el tributo local en relación con el impuesto provincial de los ingresos brutos. Si nos fijamos y comparamos la definición del TEM, ¿no es cierto?, el tributo económico municipal en el código en la ordenanza tributaria de la municipalidad y el impuesto a los ingresos brutos de la provincia de Tucumán en el artículo 214 del Código Tributario Provincial, vamos a encontrar elementos similares, ¿no? Por ejemplo, la provincia define al impuesto de los ingresos brutos diciendo que se grava con el impuesto sobre los ingresos brutos el ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provincia del comercio, industria, profesión, oficio, negocio,
locaciones de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realice. El TEM, por su parte, establece que será grabado con un tributo el ejercicio de las actividades comerciales, industriales, de servicios y cualquier otra a título oneroso. Entonces, en relación a la superposición, la Corte tucumana sostuvo que la inconstitucionalidad de un determinado tributo no puede provenir de la mera existencia de una múltiple imposición sobre una determinada fuente de riqueza, sino del análisis de las competencias concretas para imponer el tributo en cuestión. Y, además, de la demostración de la existencia de una superposición híbrida a la distribución del poder de imposición que establece la Constitución provincial y nacional. Es decir, que lo que está haciendo referencia acá la Corte de Tucumán es que sería inválida la superposición cuando hay un efecto confiscatorio, pero en sí misma la superposición no es inconstitucional. Entonces, sobre esa argumentación, la Corte Federal le va a reprochar a la Corte Provincial no el hecho de haber afirmado que la mera existencia de una múltiple imposición sobre una determinada fuente de riqueza sea constitucional, sino el punto referente a la existencia de una imposición de índole confiscatoria, ya que la pretensión de la actora no iba dirigida a determinar si el tributo económico municipal era o no confiscatorio, sino a determinar si quebrantaba las disposiciones de la ley 23966, que establece una alícuota tope del 3,5%. Es decir, no importa si es confiscatorio, obviamente que el 4% no es confiscatorio, pero está excediendo un compromiso que deriva directamente del derecho interfederal. Y ahí está el kit de la cuestión. Entonces, esta tesitura me interesa traer la colación porque ratifica de algún modo una hipótesis que venimos estudiando desde varios trabajos anteriores, ¿no? Que es que la gran mayoría de las constituciones provinciales no establecen con precisión qué impuestos deben recaudar los niveles de gobierno, el provincial y el municipal. E incluso a veces ni siquiera se menciona a los impuestos entre los recursos municipales, lo que viene a generar mayor confusión en la práctica. Por ello, resulta necesario determinar un principio general de distribución y, atento a que ambos niveles comparten esencialmente las mismas competencias de naturaleza social, salud, educación, cultura, vivienda, patrimonio histórico, etcétera, que son todos ellos servicios indivisibles, uti universi, abstractos e indefinidos, resulta evidente que las fuentes de imposición son concurrentes. ¿Sí? Esta es una hipótesis que hemos venido sosteniendo a lo largo de distintos trabajos y de alguna manera en este fallo la Corte lo convalida. Es decir, que el municipio puede establecer los mismos impuestos que la provincia con las mismas limitaciones que ésta tiene en relación al gobierno federal derivada de la Constitución Federal y del derecho intrafederal, ¿no? Los pactos, acuerdos fiscales, leyes de coparticipación, etc., ¿no? Por supuesto que ello no exime en modo alguno al legislador local de la responsabilidad de legislar de manera responsable, de definir con precisión el tributo, en el caso un impuesto, si así lo considera, y de armonizarlo con la legislación intrafederal, ya que pesa sobre el municipio, con la misma intensidad que pesa sobre la provincia, las obligaciones emergentes de la Ley Convenio 23966 sobre el punto, y si el municipio decide avanzar sobre el impuesto a los ingresos brutos municipal, va a tener dos opciones. Es decir, que en principio podemos decir, el TEM podemos decir que es un impuesto válido en general, en términos genéricos, pero necesita algunos ajustes. Y acá el municipio tiene dos opciones. Elimina el gravamen con respecto a los combustibles líquidos y gas natural para no sobreponerse a la legislación intrafederal, o bien coordina con la provincia una alícuota de modo que entre ambas jurisdicciones no superen el tope del 3,5 que permite el artículo 20 de la ley 23966. Es decir, que la Corte de alguna manera trae, podemos decir, más allá de que declara la inconstitucionalidad de este recurso, podemos decir que trae dos buenas noticias para la municipalidad. Por un lado, que la doble imposición no es inconstitucionalidad, no es inconstitucional, por ello no necesita recurrir el municipio a artilugios ni a galimatías para generar recursos genuinos, y que su poder de imposición es originario, es decir,
no derivada de la autonomía provincial, como lo ha dicho expresamente la Corte en este fallo. Pero por supuesto que esta potestad debe ser ejercida dentro de los límites del Estado de Derecho, respetando los principios generales de la tributación y de la coordinación fiscal intergubernamental, teniendo en claro cuáles son los pactos y acuerdos interjurisdiccionales y qué obligaciones generan estos para las partes contratantes, en el caso las provincias y nación, y a través de las provincias los municipios. Bueno, dejamos unos últimos 15 minutos por si hay alguna duda o pregunta. Si quieren directamente pueden activar el micrófono. Si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer al respecto. Me parece que es un fallo muy interesante, es un fallo breve, eh, replica de alguna manera su jurisprudencia en relación a las tasas. Eh, es una oportunidad donde vuelve a reafirmar la autonomía municipal, habla ya expresamente del derecho a los medios, cosa que había hecho en eso anteriormente, del 2021, y además también habla ya ahora específicamente del poder tributario originario de los municipios, ¿no? Lo cual considero que en este sentido, más allá del resultado final de si declara o no la inconstitucionalidad de la tasa, creo que es un fallo que reafirma, en definitiva, la autonomía municipal. El problema está en otro lado, el problema está en la coordinación de potestades, de competencias tributarias entre nación y provincias que dejan un margen muy pequeño a los municipios para establecer o para ejercer su autonomía económico-financiera. Pero esto no quita, como decía recién, que pueda establecer los mismos, establecer impuestos análogos a los provinciales, ¿sí? O recurrir a otras fuentes de financiamiento siempre que no haya no se tope o no haya una analogía con los impuestos federales coparticipados. Disculpa, ahí no sé si puedo hacer una Sí, consulta. sí, ¿Qué tal? Pedro. Mi nombre es Pedro. No, en realidad, muy interesante el fallo, la verdad. Yo lo leí también un poco y en realidad la consulta puntual era, yo tengo ahí algunas dudas porque salieron, por ejemplo, algunos fallos, como por ejemplo, hay dos fallos que, digamos, lo que se discute es otro componente, que es el fallo de emisiones con el tema de Ujú, las aduanas internas, sí. que tiene otro componente, por eso yo lo quiero dejar un poco al margen. Pero después a mí lo que me llama la atención, que creo, no me acuerdo si era un fallo de Ryzen, o ahora específicamente no me acuerdo, que es por un tema de cómo se calcula el tema de digamos, de las tasas. ¿Por qué? Porque el tema de las tasas, como vos planteabas, es un tema polémico, o el de las contribuciones, por ejemplo, que en algunos casos, como en alguna contribución, necesita, digamos, una contraprestación por parte del Estado, etcétera, etcétera, Ujú, etcétera, con todo eso. El tema es que hay algunos conceptos que no están alineados con ese tema específico de contribución por parte del Estado y que está directamente grabado, por ejemplo, con las bases imponibles de ingresos brutos de las provincias. ujú, Entonces, ahí es donde yo quiero darle un entendimiento a el por qué la Corte Suprema plantea que la doble imposición no es inconstitucional. Digamos, cuál es el entendimiento que tiene la Corte, que es pura y exclusivamente cuando viola normas, digamos, intrafederales. Eh, el tema, eh, el tema que lo veo como muy rebuscado plantearlos desde ese lado. Porque ujú, más allá de que no se puede violar o que no haya una violación de normas intrafederales, puede haber una doble imposición independientemente que esté planteado desde la parte constitucional del mismo. A mi criterio, calcular contribuciones o barra tasas en base a las bases imponibles de ujú. facturación me parece una barbaridad de cualquier punto de vista. No sé digamos, si el análisis... eh,
por eso me interesó el caso, digamos, y quería escucharte para ver qué era lo que No, opinabas. sí, sí, al fallo, bueno, es importante leerlo y releerlo varias veces, ¿no es cierto? Sobre todo porque la propia corte tucumana, ¿no es cierto?, dice que es válido. No entran en la definición de si es un impuesto tasa, pero da a entender Claro, de que se trata de un impuesto municipal, y que, como diciendo, también dejan entrever que al superponerse con el impuesto a los ingresos brutos, porque está definido de forma muy similar, eh, no es inconstitucional. Que solo sería inconstitucional, dice la Corte de Tucumán, si tiene un efecto confiscatorio, ¿no? Cosa que después cuando llega a la Corte, porque llega a la Corte por arbitrariedad de sentencia, entonces la Corte dice, claro, yo acá analizo que eh, hay argumentos contradictorios, y la Corte de Tucumán eh, plantea cuestiones, o sea, resuelve sobre argumentos que no fueron planteados por la parte actora. Por ejemplo, el tema de la confiscatoriedad. Y de hecho, no es una cuestión esencial para definir este caso, la cuestión de la confiscatoriedad, por un lado. Y por el otro, lo que vos comentás cuando se utilizan tasas como por ejemplo la de higiene y seguridad, y que ujú, toman como referencia la facturación de las personas, es decir, la misma base del impuesto a los ingresos brutos. Eso en realidad no es que se superponga el tributo en relación a la fuente de ingreso, sino que lo que está haciendo es definir la capacidad contributiva del tributo. Por eso la Corte también, en el caso de eso, este caso tan complicado que convalida la validez de la tasa de seguridad e higiene de la provincia, de la municipalidad de Quilmes, porque recordemos que tomaba la base de ingresos brutos de la empresa claro, ESO de toda la provincia de Buenos Aires y no de su jurisdicción. La Corte va a decir, bueno, sí, es válida en definitiva porque respeta la capacidad contributiva del contribuyente, ¿no? Un fallo por ahí un poco complejo, pero en definitiva me parece que lo que hay que diferenciar es eso, ¿no? Tomar la base imponible de los ingresos brutos para determinar la capacidad contributiva, que es claro. diferente al servicio que se presta, concretamente en ese de seguridad e higiene, ¿no? Ok, No ok. sé si. Pero sí, por supuesto Sí, que no, son temas para debatirlos y son sumamente interesantes, y bueno, obviamente que tienen sus pormenores, ¿no? te agradezco Bueno, y la charla estuvo muy buena. bueno, gracias, gracias Pedro. Bueno, no sé si hay alguien más, aparte de Pedro, alguna duda, consulta. No sé si por ahí les puedo dejar también mi teléfono, por si lo quieren anotar, quieren hacer alguna para que podamos estar en contacto o lo que fuera. Quedo a disposición de ustedes. Espero que haya sido de interés. Después la vamos a poner a disposición eh, a la clase, para que la puedan volver a ver. Y bueno, espero que también se puedan sumar al curso. La verdad que ahí participa la doctora Margarita Zabalza, que es miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, que es experta en tasas municipales. También se suma el doctor Rodrigo Ranz, que es un experto desde la parte privada, se podría decir, en tema de tasas y sobre todo de recaudación, en tema de tributos municipales. La verdad que es un equipo docente de lujo que tiene este curso. Así que bueno, espero que podamos seguir en contacto y quedamos a disposición de ustedes por cualquier cosa. Muchas gracias, Cristian. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.